Muy buenos días, queridos hermanos, nuevamente. Ahora sí, estamos haciendo lo que nos corresponde en esta parte de nuestra reunión. Vamos a cambiar nuevamente aquí la presentación para que retomemos nuestro estudio dominical. Hermanos, ¿cuál es nuestro tema general? Tema general, el tema de todo el mes. ¿Qué autoriza Dios en cuanto a la adoración? ¿Qué autoriza Dios en la adoración? ¿Y cuál es nuestro tema específico, hermana Senia? Nuestro tema de este día, ¿cuál es? ¿Cuál es la lección específica? Nuestro tema general lo tenemos allí en pantalla, ¿qué autoriza Dios en la adoración? Pero específicamente nos hemos ido a dónde para estudiar acerca de la adoración. Al Antiguo Testamento. Aquí tenemos lección número 1, la adoración en el Antiguo Testamento. ¿Por qué estudiamos la adoración en el Antiguo Testamento si nosotros estamos en el Nuevo Testamento? Porque dice 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ya no son leyes para nosotros. Nosotros no vamos a adorar como adoraba David, no vamos a adorar como adoraba Noé, no vamos a adorar como adoraron Caín y Abel, pero adoraremos como adora la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero eso no significa que no podemos ir al Antiguo Testamento a aprender, porque aunque ya no sea una ley vigente para nosotros, el Antiguo Testamento es ejemplo de cómo Dios bendijo a aquellos que le adoraron como Él lo requería y qué castigo vino sobre aquellos y rechazo de parte de Dios, primero el rechazo, luego el castigo, por adorarle a su manera o según lo que le indicaba su propio corazón. Repasamos. Esto ya debe estar en nuestras notas. Tenemos bolígrafos allí disponibles también, lapicero, pluma, como le llamemos, para anotar. ¿Es aceptable ante Dios cualquier tipo de adoración? Y la respuesta a nuestro primer punto fue no. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu es con el corazón y con una actitud correcta, una actitud de reverencia, una actitud de gozo. Recordamos que hablábamos de Santiago. Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Por lo tanto, no estoy diciendo que sea pecado decir, hermano, vamos a alegrarnos con unas alabanzas, solamente que es un tema de que en realidad la alegría y el gozo debería estar en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como tenemos ese gozo, esa alegría nos lleva a cantar. Por supuesto que no estamos gozosos porque tuvimos problemas en la semana, no estamos gozosos porque nos falte dinero, no estamos gozosos porque la salud nos está abandonando o porque tenemos un hijo, un nieto mal de salud. No, eso no es lo que nos da gozo. Nos da gozo estar en Cristo, que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las situaciones, estamos en toda bendición espiritual en Cristo, es decir, en su iglesia. Entonces, eso a mí me da gozo y ese gozo me lleva a cantar. Definimos qué es adoración. Adoración es tener esa convicción de que hay un ser supremo al que yo tengo que honrar, al que yo tengo que reverenciar, al que yo tengo que respetar como la máxima autoridad en mi vida. Él es santo, Él es supremo. Cuando estoy ante su presencia, tiemblo. Cuando estoy ante su presencia, tengo cuidado porque Él es tan santo que si yo le falto el respeto, que si yo me muestro de una manera irreverente ante Él, probablemente seré disciplinado en mi vida. Entonces, la adoración es reconocer esa superioridad de Dios y luego entonces entender que solo Él es digno de alabanza. Punto número 3. Solo Dios es digno de alabanza. ¿Y por qué entrábamos a este punto de que solo Dios es digno de alabanza? Bueno, porque Dios es el único Dios verdadero y viviente, no es una estatua, no es el producto de la mano del hombre al crearlo de plata, de oro, de piedras preciosas o de madera. También porque Dios, como ya lo hemos recalcado, es
santo. No puedo tratar a Dios como trato a mi madre, como trato a mi padre, como trato a mi pana, a mi cuate, a mi amigo, como trato a un vecino. No, Dios es supremo por encima de todos los demás, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, de mi familia, de mis amigos, incluso de mis hermanos en Cristo. Dios es santo, Dios está por encima, apartado de todo mal y de toda imperfección. Además le adoro porque Dios es el creador. Yo no vine aquí porque explotó una piedra y de esos pedacitos con el tiempo estoy yo aquí. No, tampoco vengo del mono. Si alguno cree que su árbol familiar incluye monos, pues allá él podrá creer eso como podrá creer que tiene alas y se puede lanzar desde allá desde Macho Monte, ¿no? Puede lanzarse allá al agua porque cree que tiene alas, pero en realidad sabemos que es nosotros venimos, o nuestro origen es que venimos de Dios, Él es nuestro creador. También aprendemos de la escritura que Dios es amor. Dios es amor, significa que todo lo que nosotros aprendemos respecto al amor procede de Dios, es el origen y es la fuente de todo bien. También en la escritura vemos que Él merece nuestra adoración porque Él nos amó primero, porque Él a pesar de nuestros pecados e imperfecciones nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha redimido y nos ha preparado bellas mansiones en el cielo en las cuales podremos morar con Él si somos fieles en esta tierra, porque Él ha preferido dar su vida de manera bastante horrible, de manera bastante lamentable en una cruz romana, con tal de que no fuéramos al infierno. Ahora depende de nosotros ser fieles a Él para no llegar a ese lugar. Pero ya en nuestro cuarto punto, preguntamos o afirmamos más bien, a pesar de todo esto, que Dios es el único Dios viviente, que Dios es amor, que Dios es el creador, que Dios merece nuestra adoración. A pesar de todo ello, algunos simplemente a través de la historia se han negado a adorar a Dios. El hombre, decíamos, aparte de Dios y su palabra, es decir, cuando no está aprendiendo de la Biblia, cuando no está aprendiendo directamente de Dios, ¿qué hace el hombre? Pues adora objetos, adora cosas que no son dignos de alabanza como nuestro Dios. Y veíamos que en primer lugar el hombre ha llegado a adorar cosas inanimadas, es decir, que no son seres, que no son entidades con pensamiento, con voluntad, con emociones. Entonces han adorado ¿qué? Las rocas, los árboles, los ríos, llamada animismo. Animismo se llama ese tipo de religión. Esta religión dice que el árbol tiene un espíritu. Entonces yo tengo que adorar ese árbol porque él tiene un espíritu. Esa roca es una roca especial, tiene un espíritu. Entonces yo me inclino ante ella y le adoro porque es supuestamente un espíritu superior. La reverencia y se postra ante ellas. Esa es la religión del animismo, por si no la conocíamos. En segundo lugar, también otros han adorado el sol y otros cuerpos celestes como los planetas. Ejemplo, ¿quiénes han adorado el sol? Que ustedes recuerden en la historia. ¿Quiénes han adorado el sol? Los egipcios, por ejemplo, adoraban al dios Amón-Ra. La gente de Listra también, allá en Hechos 14, estaba dispuesta a adorar a Pablo y a Bernabé, porque estaban impresionados con el mensaje que les habían llevado y con el poder de Dios. Por lo tanto, dijeron, dioses han descendido entre nosotros. Pero ya sabemos que le responde Pablo, no, adoren al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No hay que adorar por muy grandiosos y muy estupendos que se vean el Sol, Júpiter y el resto de la galaxia, ellos no merecen, o esas cosas no merecen nuestra adoración. En tercer lugar, había otros que adoraban a quienes, no adoraban las piedras, ni las rocas, ni los árboles. Tampoco adoraban generalmente no adoraban el sol, la luna y las estrellas. Pero entonces adoraban a otros seres humanos. Por ejemplo, ¿a quiénes? Adoraban a hombres como el emperador o el rey. Así sucedía en ciertos países. Por ejemplo, ¿qué países adoraban a su gobernante? ¿Recuerdan? ¿Qué países consideraban que su
emperador, que su rey, que su gobernante era un dios. ¿Recuerdan eso en la historia? En la historia, ¿qué países o qué naciones adoraron a sus gobernantes como si fueran dioses? ¿Recuerdan? El mismo ejemplo que dio nuestro hermano Eric. En Egipto el faraón era considerado un dios. El gobernante de Egipto era considerado un dios y había que adorarle como a un dios. También en Roma, los césares, los emperadores, eran considerados supuestamente dioses. Recuerda que estamos hablando de lo que el hombre ha llegado a adorar en lugar de adorar al verdadero Dios. Consideraban dioses a sus emperadores. ¿Quiénes más? Los japoneses, incluso hasta el día de hoy. Japón tiene un primer ministro, que es como decir un presidente acá, pero también tiene emperador. Y a través de la historia se ha considerado al emperador un descendiente de los dioses. De hecho, ellos, los japoneses, también se creen dioses en general. Bien, también ¿quiénes? En las religiones llamadas cristianas se ha llegado a adorar a un hombre. ¿En qué grupo religioso? ¿A quién? A ver, si tienen opiniones, compártanlas. Es mejor compartirla con todos. En la religión cristiana, a los papas. Y usted puede, bueno, iba a traer una imagen, y se me ha olvidado, pero hay un momento dentro de toda la liturgia o dentro de todo el culto católico romano donde los obispos se postran totalmente, así acostados, manos estiradas, piernas estiradas, totalmente acostados y postrados ante un trono donde no está sentado Cristo, donde no está sentado Dios, porque el trono de Dios y de Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está el trono de Dios y de Cristo? En el cielo. Dice que Esteban, cuando le estaban apedreando, vio el cielo abrirse y vio a Dios y vio a su diestra o a su mano derecha a Jesucristo. Pero aquí en la tierra, esta religión tiene un trono y ese trono está en Roma y en ese trono no se sienta Cristo, ni Dios Padre, ni el Espíritu Santo. Allí se sienta el Papa y los obispos se postran ante él como un Dios. Bien, ya sabemos lo que Pablo dijo acerca de eso en Hechos 14. También ha habido personas que incluso han adorado a quienes, a los demonios. Algunos creen que los demonios son espíritus de hombres impíos del pasado. Y se les permitió por un tiempo poseer a otros seres humanos y hacerles mucho daño en el tiempo que Jesús y los apóstoles estuvieron sobre esta tierra. Y hay personas que han adorado a los demonios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios lo que los gentiles, o sea, los paganos, los mundanos, dedican a los ídolos, en realidad se lo están dedicando a los demonios. A los demonios. Entonces, incluso hay personas que han adorado a estos espíritus malvados. En quinto lugar, ha habido personas que han adorado no a un hombre, no a los demonios, no al sol y a las estrellas, no a las rocas y a los árboles, pero han adorado sus casas y sus tierras. Si tuvieran que elegir entre atender su finca y adorar a Dios, por supuesto que van a elegir su finca. Si Cristo les dijera hoy, como le dijo al joven rico, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo al joven rico? Él le dijo, tienes que guardar los mandamientos si quieres la vida eterna. El joven dice, pero si eso ya yo lo guardé, Señor, seguro. No matar, no robar, no adulterar, no mentir, no codiciar, no. Todo eso, Señor. Y desde que era muy niño. Entonces Jesús procede, hermana Lupe, a decirle, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Dios también le dijo a Abraham, ¿de verdad crees en mí? ¿De verdad confías en mí? Entonces anda al monte Moriah. Lleva a Isaac, tu hijo, tu único hijo, y sacrifícalo. Degollarlo, hermano. No era darle una pastilla y que se quedara dormido, muerto. No. Había que tomar un cuchillo y cortarle el cuello como se le cortaba el cuello a una oveja para sacrificarla ante Dios.
lleva a tu hija, imagínese hermana, lleva a Emi al monte, a Cerro Punta, el cerro, no el pueblo, al Cerro Punta y dególlala, si crees en mí. ¿Habría hecho el viaje la hermana Guadalupe? ¿Habría tomado a Emi? ¿Se la habría llevado a Cerro Punta? ¿Habría levantado su cuchillo para cortarle el cuello? Porque Dios se lo pidió, dijo, si confías en mí, hazlo. Bueno, Abraham lo hizo. Y por eso, ¿cómo le llaman a Abraham en la Escritura? Aparte del amigo de Dios, ¿cómo le llaman también? El padre de la fe. Si tenemos un ejemplo de fe en la Biblia, es Abraham. Entonces, si, hermanos, hoy día no somos capaces de poner a Dios por encima de, entonces significa que no haríamos lo que estas personas hicieron si hoy nos lo pidieran. Más bien haríamos lo que hizo el joven rico. No, si seguir a Jesús significa renunciar a mis bienes materiales, dejemos esto, dejémoslo aquí. Y se retiró, dice, muy triste. Bien, hermanos, ¿qué pasa con los seres humanos? Lamentablemente, prefieren muchas veces los dioses de piedra, de metal, de oro, de plata, que al Dios Todopoderoso. Prefieren a los miembros de la familia, como hijos, como padres o esposos. Pero ¿qué dice la Escritura? Vamos por favor a leer Lucas 14:26. Lucas 14:26. Lucas 14:26, por favor. Amén. Hermanos, quizás cuando le estamos predicando a alguien, como por ejemplo el señor Gabriel que está aquí, seguramente algún predicador, digo en general, no es que me consta, pero alguno, le dará temor leerle este versículo antes de que la persona se bautice. Mire, nosotros estamos obviamente deseosos de que usted se convierta en miembro de la Iglesia del Señor. Benilda, Guadalupe, Eric, Stacy, Senia. Estamos de verdad a la expectativa de que tome esa decisión. Pero queremos decirle algo. Antes de que usted entre al agua del bautismo, tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún su propia vida. Antes de que entre al agua, a bautizarse para ser miembro de la Iglesia del Señor, para ser perdonado en primer lugar de sus pecados y luego ser añadido por el Señor a la membresía de su iglesia, tiene que aborrecer a su mamá. ¿Está dispuesto, señor Eric? Eric Guerra, ¿está dispuesto a aborrecer a su madre antes de entrar al agua del bautismo? Porque si usted no está dispuesto, ¿qué dice el versículo, Eric? Al final, ¿qué dice? Si no está dispuesto, ¿qué dice la última frase? No puede ser. ¿No sería una pregunta que habría que hacerle a las personas que se van a bautizar? Por supuesto. Pero sería cómodo, sería fácil decirles esto. Antes de que entre al agua, uno de los requisitos es, aparte de estar arrepentido, de confesar a Cristo ante testigos, de creer, de escuchar el Evangelio, es que tiene que aborrecer a su madre. ¿Qué entendemos por aborrecer? Benilda, ¿qué entendemos por aborrecer? Si yo digo, aborrezco a Stacy Archibald. ¿Le suena así, Benilda? Aborrecer, esa palabra, ¿qué puede significar? ¿Qué entiende usted por esa palabra? Prepárense los demás, ya vayan pensando porque... ¿Okay? Bueno, Senia, ¿qué será aborrecer? Yo digo, yo aborrezco al hermano Eric. Yo aborrezco el pepino. Aborrezco el chayote. Dicho sea de paso, para que quede constancia en acta.
Anótenlo también en su clase. El hermano aborrece el pepino, aborrece el chayote. No hay forma humana de que los ingiera, excepto por error. ¿Qué será aborrecer, hermanos? Yo digo aborrezco el pepino. Aborrezco la política. Aborrezco la actitud de Maduro. No el plátano, el gobernante. Aborrezco eso. Prácticamente es un término muy fuerte, hermano. Más que me cae mal o no tengo cariño o empatía. Más que eso. En realidad el término tomado solo y fuera de su contexto es odiar. Pero, obviamente, Dios nos está diciendo, y por todas las personas que luego vean estas lecciones, que les agradecemos que tomen ese tiempo y estén con nosotros, fuera de la iglesia en Volcán, ¿no? Porque tenemos miembros también conectándose y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de que ellos estén con nosotros, aunque no físicamente, pero para que no se asusten y terminen cortando la transmisión y decir, no, yo a esa iglesia no quiero ser. Imagínate, dice que tengo que odiar a mi mamá, que tengo que odiar a mis hijos, que tengo que odiar a mi familia, incluso odiar a mi propia vida. O sea, ¿qué quieren? ¿Que me quite la vida después que me bautizo? ¿O es que me van a ahogar ahí en las aguas bautismales? No, hermanos. Obviamente Jesús utilizó un lenguaje en muchas ocasiones que puede sonar extremo. Por ejemplo, dijo, mira, Gabriel, si tú ves que tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, de que la tentación te haga tropezar, ¿qué dice Jesús? Sácalo, porque es mejor entrar al cielo con un ojo menos que tener los dos, pero ir al infierno eterno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar con una mano menos que tener las dos, pero ir directo al infierno. Pero hermano, ¿ve usted alguna vez algún predicador, anciano, maestro, sin un ojo, sin una mano? Porque los que predicamos tendremos que ser los primeros en practicar lo que predicamos. Entonces, ¿alguna vez ha visto usted? Digo, puede que haya algo. Yo conozco varios predicadores que le faltan dedos, pero esos dedos no se los cortaron por tentación. Fue accidente. Pero ¿alguna vez ha visto usted algún hermano? Dice, esta mano ya, basta. Me la voy a cortar. No. Porque al final, hermanos, el lenguaje no es literal. Lo que el Señor quiere decir es, detecta lo que te lleva a pecar y elimínalo de tu vida. Entonces, si yo sé, por ejemplo, mire que lo hemos hablado aquí, si yo sé que no estoy en un noviazgo, por ejemplo, vamos a hablar de un noviazgo, estoy allá el hermano de una clase aquí, estoy de novio con una hermana, que así debería ser, con una hermana, no con cualquier persona, Dios se merece lo mejor, entonces elijo una hermana en Cristo. Si yo soy novio de una hermana, ¿qué me llevaría a mí a tener relaciones íntimas con ella? Estar en la plaza, en el mercado de Volcán. Ese lugar allí es propicio, es propenso a que yo pueda tener relaciones íntimas allí. No. Iba a decir el nombre de una panadería y no vamos a hacer publicidad aquí gratis, eso jamás. Pero si yo estoy en una panadería con ella, nos hemos comprado un chocolate, nos hemos comprado unos postres, estar allí en la panadería es un lugar propenso, útil para tener relaciones íntimas allí, con los clientes allí me refiero, ¿no? No. Entonces, ¿dónde yo puedo compartir con ella? Por supuesto que puedo ir a almorzar, ya iba a decir también el nombre del restaurante, puedo ir al restaurante, puedo ir a la panadería, puedo ir al parque si lo volvemos a tener, ¿verdad? Puedo ir al parque, puedo caminar por las calles de Volcán con ella, porque en todas esas circunstancias, si no estamos perversos, ¿verdad? Definitivamente que no vamos a tener relaciones delante de todas las personas. Pero si yo vivo solo y la invito a mi casa y la ingreso a mi cuarto, a mi habitación, ahora les pregunto, mi habitación, ella y yo solos, eso promueve, eso facilita, eso hace propenso que tengamos una relación íntima.
Sí. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? No la metas a tu casa cuando estás solo. No lo metas a tu casa cuando estás sola. No se vayan los dos solos para una parte de Macho Monte donde no llega nadie. Porque lo que seguramente va a suceder es que tienes todo el ambiente, toda la oportunidad, el deseo, la necesidad, y van a terminar pecando. Entonces, yo debo evitar cuando tengo novia estar con ella en cualquier circunstancia donde yo vaya a pecar. Bien, ahora me he desviado mucho del tema, pero era importante aclarar que no tenemos que sacarnos ojos ni cortarnos manos para que no se asusten, como digo, las personas que nos visitan o que nos ven por la transmisión u otros hermanos. Cristo no está diciendo realmente o literalmente sácate el ojo, córtate la mano, sino que nos está diciendo que que podemos y debemos eliminar todo lo que detectemos en nuestra vida que nos lleva a pecar. Si en el cine no podemos estar sin lascivia es el manoseo incasto o inmoral entre un hombre y una mujer que no son esposo y esposa, o que no están en el lugar siendo esposo y esposa en el que pueden estar haciendo eso. Entonces, si yo sé que ir al cine promueve que mi mano se vaya a donde no debe ir y la de ella a donde no debe ir y demás cosas que pueden pasar, entonces no iré al cine solo con ella. El problema no es el cine, el problema es ir y hacernos, bueno, es que no voy a dar tampoco el manual, ¿verdad? Tampoco es que me lo sepa, sino que digo que es un lugar donde se puede promover este tipo de conducta. Entonces, si veo que tengo ese problema, no iré con ella solo. Iré con su hermana, con su hermano. Iré con mi mamá, con mi papá. O iremos un grupo de amigos. Corta de tu vida todo aquello que sabes que te va a llevar a pecar. Bien, retomando ahora sí, me he dado este permiso, disculpen, porque debemos siempre los maestros mantenernos en el tema. Pero de la misma forma, esta palabra aborrecer tiene un significado que no es literal. No significa que el hermano Eric ahora tiene que odiar a su hermana, a su mamá y hermana en Cristo también. No significa que la hermana Benilda tiene que odiar a su mamá. No. En este caso y en el lenguaje judío, sobre todo en aquel tiempo y en ese contexto, es decir, en ese tema y punto que viene tratando Jesús, se refiere a amar menos. Amar menos. En ese pasaje de Lucas 14:26 significa amar menos. Entonces note que ahí tiene sentido. Que si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que amar menos a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso a su propia vida. Pero amar menos que a quién, que al predicador, que al maestro, que al otro hermano en Cristo. No, tiene que amarlos menos que a Cristo. Amarlos menos. Entonces, mire que a la hora que la persona se va a bautizar, hay que decirle, ¿qué pasa si su esposo le dice, si quieres seguir conmigo, tienes que dejar de ir a la iglesia, tienes que abandonar esa fe? ¿Cuál fue el compromiso antes de entrar al agua? Amar menos a tu esposo. Amarlo menos que a quién. Repito, que a Cristo. Entonces, si él dice, Cristo o yo, y antes de entrar al agua yo me comprometí a amarlo menos o amarla menos, entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Abandono la fe o que se vaya mi cónyuge de la casa? Si él dice, si no abandonas la fe, me voy. Y yo entiendo el compromiso que hice al bautizarme, entonces yo no voy a abandonar a Cristo. ¿Qué pasa si mis padres llegan a casa domingo y me dicen, quédate, vamos a hacer un sancocho? El verdadero sancocho le pertenece a Panamá, lo siento por todos los que nos vean desde otros países, pero hay cosas que le pertenecen. Yo no puedo decir que el gallo pinto le pertenece a Panamá, no, definitivamente que no. El original está en Costa Rica, lamento mucho por mi predicador, pero el original está en Costa Rica. Luego se hizo otro en Nicaragua. Pero el sancocho real es el sancocho panameño, ese es el real. Vamos a hacer un sancocho.
Y usted le dice, bueno, lo que pasa es que tengo que ir a adorar a Dios. Oye, nosotros no venimos aquí todas las semanas, nosotros venimos una vez al año o 2 o 3 veces al año. El día de mañana me muero y vas a extrañar que pudimos haber hecho ese sancocho juntos. Para entrar al agua había que comprometerse a amar menos a mi padre y a mi madre que a Cristo. ¿Qué hago? ¿Hago el sancocho o hago adoración? Mamá, papá, no me pongan a elegir entre Dios y ustedes. Eso es peligroso. Porque leímos en Éxodo 20 que Dios es un Dios. ¿Recuerdan el término clave ahí? Un término que nosotros entendemos muy bien. Algunos porque hemos tenido muy malas experiencias en ese ámbito. Dios es un Dios celoso. Entonces, hermanos, Dios, y recuerde esto, si Dios ve que hay algo que está estorbando entre usted y Él, ¿qué usted cree que va a hacer un celoso? Lo quita. ¿Quiero yo que Dios elimine a mi mamá de mi vida porque es un estorbo? ¿A mi esposo porque es un estorbo? ¿A mi esposa porque es un estorbo? ¿A mis hijos porque son un estorbo? ¿Digo estorbo para adorar a Dios? No. Hermano, la religión cristiana es muy seria. Por eso estamos dando este estudio bíblico. Porque si no lo entendimos en el momento de bautizarnos y ya tomamos esta decisión, hermano, debemos seguir adelante, pero entendiendo bien de qué se trata este compromiso. Porque si yo no lo entiendo y no lo practico, ¿qué dice la última frase, hermano Eric? El que no aborrece, el que no ama menos, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. No es cristiano, no es seguidor de Cristo, es seguidor de su familia, es seguidor de su pareja, es seguidor de su jefe, es seguidor de sus amigos, es seguidor de todo aquello a quien yo le dé lugar que solamente le corresponde a Dios. Hermanos, no es fácil. La religión cristiana no es un paseo. La religión cristiana, hermanos, no es cualquier tipo de relación. Es la relación que está por encima de todas las demás relaciones. Si yo no entiendo eso, no he crecido lo suficiente en el cristianismo, pero estamos aprendiendo juntos porque no queremos dejar a Cristo. Sí, esto va a ser difícil. También, hermano, fue difícil recibir golpes, que te escupieran en la cara, que te enterraran espinas en la cabeza, que te azotaran la espalda de tal manera que tirones de carne completos, hermano, salieran de tu espalda y litros de sangre. Fue difícil que te clavaran un clavo de 5 o 7 pulgadas entre hueso y hueso para que el peso de tu cuerpo colgara de allí. Fue difícil todo lo que Jesucristo vivió también. Y estas renuncias o amar menos no son más duras que lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos amó primero. Amémosle a Él más que a todo lo demás y a todos los demás. Bien, hermanos, si nosotros no lo hacemos de esta manera, Jesús dijo, en buen panameño, recuerden que aquí cambiamos por la frase en buen panameño. O sea, no la frase misma en buen panameño, sino por una frase de lo que llamamos buen panameño. Para los que no son panameños, que nos ven también, cuando decimos en buen panameño queremos decir una expresión que es típica de los panameños. Entonces decimos en buen panameño. Entonces, creo que también se usa en otros países. En lugar de en vano, porque nosotros no decimos en vano, casi no decimos en vano en nuestra conversación regular. ¿Cómo decimos nosotros esta expresión? Por el gusto. Por el gusto. Para nada. Entonces estaría diciendo el Señor, por el gusto me honran. Usted puede cantarle a Dios, puede orarle a Dios, puede escuchar la palabra de Dios, puede participar de la cena, puede ofrendar y ofrendar generosamente. Pero todo eso será en vano
o todo eso será por el gusto si la adoración es según, ¿qué cosa? Los mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si yo adoro, recuerda que estamos retomando el tema, si algunos aman, reverencian y algunos gratifican supremamente a sus seres queridos o a otros seres humanos en la creación, ¿qué dice la Escritura? Que el fin de las personas que hacen eso será perdición. Por eso estudiábamos ayer con un señor que invitamos hoy a nuestra adoración, pero tenía dudas de que él pudiera estar con nosotros hoy. Ojalá todavía llegue. Pero tenía dudas porque ayer le hicimos ver que la religión verdadera no pone a las mujeres a predicar, que la religión verdadera no utiliza instrumentos musicales en el canto o con el canto, que la religión verdadera, es decir, la del Nuevo Testamento, no anda ofreciendo profecías y milagros, hablar en lenguas, resucitar muertos y hacer todo tipo de milagros. Entonces, cuando usted le dice a una persona, aquí donde usted va a venir, no le ofrecemos todos estos beneficios que usted anda buscando, porque no anda buscando, si usted no, digo, no lo quiero decir todavía, caballero, porque puede ser que todavía llegue, yo espero que todavía llegue, haya tenido algún contratiempo y todavía llegue, pero si no le ha pasado nada, porque no puedo hablar de lo que no sé, puede que haya amanecido enfermo, Dios guarde, pero si no viene porque no le gustó lo que escuchó ayer, entonces él no anda buscando adorar a Dios. Está buscando adorar a los hombres que le ofrecen no lo que Dios pide, sino lo que ellos creen que es lo bueno o que es lo correcto. Estas personas no se preocupan ni prestan atención al modelo que Dios ha dado. Filipenses 3:16. Cualquier intento, hermanos, de coaccionar o engañar a las personas para que obedezcan y adoren lo que Dios no ha ordenado es vano. Es por el gusto. Podrán pasar 100 años adorando, entre comillas, pero toda su adoración será en vano. El alma en vano, el alma materialista, el alma egocéntrica y desinteresada a la que se le debe dar, hermanos, entretenimiento y emoción para seguir al Señor, se venderá como lo hizo Judas. Yo iré a donde me sanan. Yo iré a donde me digan si Estados Unidos va a invadir o no va a invadir Venezuela. Quiero que me den esa profecía. Voy a ir si me sanan de mis enfermedades. Voy a ir si me ofrecen que yo voy a crecer financieramente. Le decía ayer a una hermana, la religión cristiana no es una transacción. Ciertamente Dios ha dicho que nos bendecirá. Dios ha dicho que si sembramos generosamente, generosamente también cosecharemos, pero no es una transacción. Es posible que yo renuncie a mi trabajo por el Señor y no consiga un trabajo pronto y pase muchas necesidades. Bueno, intercambiamos, hermanos, le decimos a Jesús, los azotes que te dieron a ti, que te arrancaron grandes pedazos de carne y te hicieron sangrar muchos litros de ese vital elemento de nuestro cuerpo. Yo prefiero recibir eso que perder mi trabajo. Prefiero que me claven en una cruz de manos y pies que lo demás. No, yo creo que no. Siempre, hermanos, Él habrá sufrido más que nosotros. Por lo tanto, estas personas que buscan entretenimiento, buscan un beneficio, si me muero me resucitan, si me enfermo me curan. Si doy, también voy a recibir, voy a ser rico, voy a tener prosperidad. Estas personas que andan siempre viendo qué encuentran ellos en la iglesia para sí mismos y no vienen a la iglesia a darle a Dios lo que Dios pide, esas personas se venderán. ¿Como quién? Como alguien que se vendió por 30 miserables piezas de plata. Ni siquiera se vendió por oro, ni siquiera se vendió por diamantes, por esmeraldas. Se vendió por miserables 30 piezas de plata. ¿Quién fue? Judas, siempre digan Iscariote, porque había el otro que no es culpable. Así que siempre pongámosle el apellido, el Iscariote. Hay una anécdota de la congregación en David, en los Andes. El hermano Norman, casualmente, es
que hablábamos acerca de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas dicen que uno de los discípulos o los discípulos dijeron, cuando aquella mujer derramó ese perfume tan costoso en los pies de Jesús, esto se hubiera vendido y el dinero se hubiera usado para hacer bienes a los pobres. Pero ¿cómo va a derramar, cómo se va a perder esa inversión así? En los pies del maestro. Pero Juan, el apóstol Juan, dice, a mí no me van a meter, dice hermano Norma, y es verdad, a mí no me van a meter en ese combo. Fue Judas Iscariote y porque era ladrón. O sea, Mateo, Marcos y Lucas nada más dicen un discípulo o los discípulos. Juan dice, no, cuidado, yo no tuve nada que ver. Específicamente fue Judas el Iscariote y porque era ladrón. Específicamente, sépalo. Bien. Entonces es importante aclarar siempre, ¿verdad? ¿Quién es traicionado al Señor? Judas Iscariote, porque está Tadeo, que no había problemas con él, ¿verdad? Bien, hermanos, es importante, no es importante, es más que importante, es vital. Es decir, de esto depende nuestro destino. Que la adoración que le estemos dando a Dios no esté inventada por un pastor, ni por un supuesto apóstol o profeta moderno, sino que sea de acuerdo a la instrucción de Dios. No a lo que a mí me gusta, no a lo que yo estoy acostumbrado. Voy a la Biblia y le pregunto a Dios, ¿cómo quieres que yo te adore? Hago otro breve paréntesis, aunque el tiempo ha vencido, para recordarles esto. O para decir esto, es importante. No lo digo por mí, lo digo en general, hermanos. Lo que voy a decir, lo voy a decir en general. Hay una subcultura, no sé si es solo propia de nuestro país o es de Latinoamérica, pero en la cual nosotros nos burlamos de las personas a las que no les gusta lo que a nosotros nos gusta. Donde nosotros queremos forzar a las personas a que les guste lo que a nosotros nos gusta. Y es terrible, hermano. O sea, si la hermana Stacy le gusta el color crema, ¿por qué yo tengo que llegar y decirle, hermana, ese color te queda horrible? ¿Por qué usted mejor no se pone blanco? Bueno, no se pondrá blanco porque le gusta crema. Al otro le gusta negro, vestir de negro. Y, oye, ¿qué pasa? ¿Vienes de un funeral? ¿Por qué somos así? Me pregunto. A veces me despierto a las 2 de la mañana y me pregunto, ¿por qué somos así? ¿Le gusta? Si alguien nos dice, aborrezco el pepino, aborrezco el... Nosotros, pero mira, pero si te lo preparo así y si le pongo tal cosa y si... No me gusta. Punto. Entonces, muchas veces, hermanos, queremos imponer sobre otros lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué sería lo más lógico a la hora de yo regalarle a alguien? Porque también llega el cumpleaños y a nosotros, ya iba a decir la marca también, a nosotros nos gusta tal marca de perfume y se lo queremos regalar a esa persona. Porque a nosotros nos gusta, pero ¿quién es el que o la que lo va a tener todo el día allí y lo va a estar? No soy yo. ¿De qué sirve que a mí me guste si la persona no le gusta y se lo tiene que poner y cargarlo allí todo el día y tener el cuello lejos porque ese olor no le gusta? Entonces, ¿por qué mejor no investigo a través de su esposo, de su esposa, de su amiga, de su amigo? ¿Qué es lo que le gusta? Incluso si le gustan los perfumes o no. La comida. ¿Por qué no me investigo lo que le gusta? Nosotros sabemos que a nuestros hermanos les gusta el gallo pinto, les gusta gallo pinto nicaragüense, les gusta varias cosas, el nacatamal, no sé qué. ¿Por qué no aprendemos a hacer uno de estos platillos? Y se lo preparamos un día. Hermanos, hoy vamos a tomar la cocina, ustedes relájense. Y le preparamos algo según su costumbre, su gusto. ¿Por qué tengo que forzarlo a que él le guste lo que a mí me gusta? Bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque nosotros, hermanos, muchas veces
estamos preocupados por darle al Señor lo que a nosotros nos gusta. Lo mismo que hacemos con nuestro semejante lo queremos hacer con el Señor. Esta es la forma en la que yo lo quiero hacer. Pero dice la Escritura, invalidáis, hacéis nulo el mandamiento de Dios con tal de guardar vuestra tradición. Prefieren su costumbre que hacer las cosas como las ha enviado el Señor. Por eso en Primera de Juan, hermano, aquí lo tenemos en pantalla, Primera de Juan 5:21, la advertencia es: hijitos, guardaos de los ídolos. Eviten los ídolos. Un pastor puede ser un ídolo. Hago lo que él dice en lugar de lo que dice Dios. Un predicador, un maestro, un cónyuge. Recuerde, todo lo que reemplace a Dios es un ídolo. En quinto lugar, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud del adorador? ¿Recuerdan cuando Moisés, ya sé, iba a hacer una pregunta, ya sé dónde está el hermano. Iba a decirles cuando Moisés subió y no bajaba allá del Sinaí, la gente, oye, ¿qué le habrá pasado? Ya yo iba a preguntar por nuestro Moisés, pero ya lo escuché. ¿Cuál debe ser la actitud del adorador, hermano? Voy a tomar unos minutitos más. Una gran responsabilidad ha recaído sobre el adorador tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no solamente uno debe adorar a quien debe adorar, sino que debe adorarlo como Él lo ha solicitado. ¿Y cómo? Primero, hermanos, el verdadero adorador, aquí está para que tome sus notas, voy a tratar de hacerlo más grande, hermano, porque a veces creo que está suficientemente grande y aquí está en pequeñín. Pero vamos a leerlo. Primero, el verdadero adorador siente el deseo de adorar. No viene porque después me regaña mi papá o me regaña mi mamá. Mejor voy porque si no el hermano ni almuerza y allá está metido en mi casa preguntándome que por qué no fui. Peor, me cae en el desayuno. No me he ni alistado todavía, ya está ahí para asegurar. No, hermano. Digo, puede que el hermano lo hace, ¿no? El hermano es muy activo en ver qué le ha pasado, porque no sabemos, ¿no?, si ustedes se han enfermado. No sabemos si tienen un problema grave. El otro día pasó algo aquí muy, muy grave, no sabíamos hasta que la hermana nos compartió. Pueden pasar cosas que nosotros no sabemos. Les buscamos, hermanos, no para obligarlos, no para presionarlos, no para intimidarlos, porque usted puede decir, hermano, no voy a ir y yo veré cuándo voy. Y listo, hermano. Si nos hablan claro, nosotros nos concentramos en otras actividades y en otras personas. Pero puede ser que usted no ha venido porque está enfermo. Que imagínense en mi caso, me da un infarto. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que a mí me dio un infarto? ¿Quién les avisa? Mi gata no habla español. Y no puede salir si yo no le abro la puerta. Si el infarto me da encerrado, ¿cómo se dan cuenta? No hay manera. Entonces, por eso el hermano les visita con tanta urgencia y solicitud. Él está haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado. Yo creo que él preferiría estar aquí en casa cómodo que tener que ir a caminar, a sudar un poco, a solearse un poco, pero lo hace porque se preocupa por nuestras almas. Entonces, hermano, nosotros debemos estar claros que para adorar, lo primero es tener el deseo de adorar, que no sea por obligación de ninguna manera, que no sea por costumbre tampoco. Segundo, el verdadero adorador siente una profunda gratitud por la maravillosa gracia de Dios. ¿Merecíamos que Cristo muriera en la cruz? No. No merecemos nada de parte de Dios. Él no tiene deudas ni obligaciones con nosotros. Pero en su gran misericordia nos ha dado esta maravillosa oportunidad. Por eso vengo a adorar. Porque me perdonaste. Porque me rescataste. Porque haces todo, Dios, para que yo no vaya a la condenación eterna. Tercero, el verdadero adorador siente reverencia y adora a Dios desde el corazón. Yo no tengo que estarle diciendo, hermano, presta atención. Hermano, no vaya allá a hablar con los vecinos. Hermano, no se duerma. Hermanos, no. Puede haber circunstancias, hermano. A veces por motivos de salud. A veces yo he tenido noches, hermanos, que horribles por temas de salud. Y luego estoy aquí luchando. Pero que no sea nunca porque no me interesa, no me preocupa. Entonces me desconecto. Hay personas así, hermano. Yo en mi niñez teníamos un hermano en la congregación que eso era, que empezaba el predicador
Bueno, solo decía, muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Ya, o sea, no era que estaba luchando, no era que estaba tratando de prestar atención. Ya era su momento de, wow, viene mi adormecedor. No, yo siento reverencia a Dios desde el corazón, no me la tienen que imponer. En cuarto lugar, el verdadero adorador está muy consciente de que Dios está cerca. ¿Qué tan cerca? Está aquí entre nosotros. No se preocupe, hermanos, ¿por qué pensamos Eduardo y yo acerca de ustedes cuando están adorando? Preocúpese por Dios que está allí con nosotros. Crea que de verdad, hermano, esto es la fe. Crea que de verdad Dios está aquí con nosotros. Y si Él está aquí con nosotros, si usted pudiera, visualice a Jesús aquí en persona, físicamente, que usted lo ve así como uno más de nosotros, ¿cuál sería nuestro comportamiento? ¿Cuál sería nuestra actitud? Le decía y les comparto, hermano, algunas cosas le digo al hermano nunca para imponer, solamente lo digo por lo que hemos aprendido, ¿no? Me baso en lo que hemos aprendido. Le decía el otro día al hermano Eduardo, a ningún miembro debería dársele Biblia aquí en la mañana. ¿Por qué? Porque el miembro debe traer su Biblia. Las Biblias extras deberían ser para nuestras visitas. No deberían ser para nosotros como cristianos. Hermano, y esto no es dedicado a nadie, esto es la verdad. Traigamos nuestras Biblias. Tenemos mochila, mire esa mochila que yo, hermano, ahí cargo hasta granadas, telescopio, lo que usted menos imagina. Está una colcha por si el hermano se me hace muy tarde y no me lleva ningún bus ni taxi, colcha. Una mochila, una bolsita, algo, hermanos, donde yo siempre traiga mi Biblia. Si tengo himnario, mi himnario, mi cuadernito de notas, mi bolígrafo, pluma, lapicero, como sea que le llamen. Ustedes saben que los nicaragüenses inventan nombres a las cosas. Pero traigámoslo, porque la reverencia y el deseo y el ánimo para llegar aquí viene del corazón. No lo haga porque yo se lo trato de imponer. Tampoco, si el hermano quiere seguir dándole Biblias a los hermanos, amén. Yo no le estoy diciendo que él peca con eso. Digo que no debería haber necesidad de eso. Porque si un hermano no tiene Biblia, dígalo, se la conseguimos, hermano. Créame que se la conseguimos. Hay cosas que yo no podré hacer por usted. No le puedo prestar dinero. Y no le puedo prestar mi gatito. Pero si usted necesita una Biblia, así yo me tenga que quitar el pan de la boca, esa Biblia usted la va a tener. Sé que el hermano hará lo mismo. Pero tráigala, léala, ámela, porque en ella nos dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cárguela incluso a todos lados. Ahora a través de la tecnología la tenemos en todos lados. Y tráigala escrita. Eso tiene otro sabor, más que tecnológicamente. Yo tengo aquí Biblias en todos lados, pero no dejo mi Biblia porque todos sabemos que así tiene otro sentido y otro significado en nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos al receso y la próxima semana ya entramos a Dios mediante, si nos da vida, salud y oportunidad, a nuestra lección número 2. Dios les bendiga.